Buenas noches, bienvenido Juan Antonio Portesi a la ciudad de Zapala. Minutos antes de comenzar la presentación de su libro, de su último libro, en la Biblioteca Popular El Ordi de esta ciudad. Cuéntenos, Juan, cómo viene su gira, su recorrida, quiénes los acompañan. Leandro, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que nos han recibido de una forma excepcional en Zapala. Hay una cordialidad, unas ganas de hacer cosas en común, un interés en las cosas que valen la pena. Hemos encontrado acá una receptividad extraordinaria. Y bueno, queremos devolver de alguna manera, trayendo la vida, el ejemplo de alguien que está definitivamente incorporado a la historia grande de Argentina, como es Raúl Alfonsín. Anoche, con el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, un viejo amigo, Gunardo Pedersen, estuvimos en Neuquén con los candidatos a gobernador y vice, a intendente de Neuquén, el diputado César Gas, otro amigo de los tiempos viejos, en una presentación que realmente la gente nos hizo sentir tan bien. Nos hizo sentir que nos estaban devolviendo el mismo entusiasmo, el mismo interés, las mismas ganas que tenemos nosotros para que las cosas se solucionen y salgamos de alguna vez de este marasmo tremendo en que estamos sumidos. Esto lo estamos haciendo con el doctor Martín Quintar, que es un politólogo de mucho nivel, filósofo político, con quien hemos recorrido la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja, y hoy estamos viniendo a Neuquén, gracias a nuestros contactos con Gunardo Pedersen. Así que esta gira sigue mañana en San Martín de los Andes, y yo les he hablado a los neuquinos también de las posibilidades extraordinarias que tiene esta provincia. Provincia que, por su calidad de las cuestiones que tiene, de la riqueza que tiene, mucha en el subsuelo, tendría que tener una población mucho mayor que la que tiene. Tendría que tener centros urbanos muy poderosos y no repetir el mismo modelo capital céntrico que tiene la República Argentina, donde el 38% de la población nacional vive en el AMBA, y bueno, y acá en el Gran Neuquén, desde ya dejo fuera Chipoleti por ser de Río Negro, no de Neuquén, pero está concentrando, no sé, las 2/3 partes o más de la población neuquina. Entonces, hoy me decía Cintia, de Radio Urbana, que no vienen médicos. Esto es imperdonable. Una ciudad de más de 40.000 habitantes, que no vengan médicos, tiene que haber un compromiso, decimos nosotros, entre el profesional formado en la universidad pública y la sociedad. No tiene sentido que el trabajo de toda la sociedad genere profesionales de cualquier rama que sean, y estos profesionales no le devuelvan en alguna medida a la población lo que la población les dio. Y recordaba el caso. Decía, no, porque es chico. No es chico, es una ciudad importante y a una distancia significativa, es muy importante. Sé que hay desempleo, que es un tema que a uno le cuesta entender por qué hay desempleo en Zapala, cuando Zapala tiene unas posibilidades laborales extraordinarias. Desde ya va a haber que trabajar con mucho cuidado. Ustedes tienen un acuífero de una excepcional importancia que le da a Zapala un rol diferente en esta meseta ya pedemontana patagónica. Bueno, habrá que tener mucho cuidado con que el petróleo, sobre todo el producido por el fracking, no invada este acuífero, porque entonces sí que los condena a ustedes a una situación complicada. Pero hay que crecer, hay que trabajar con sentido de unión. Acá hay que dejarse de... Yo veo, no me meto con los partidos políticos, tengo desde ya mi preferencia, sin ninguna duda. Pero cuando yo veo que enfrente de mis preferidos, hay una lista con 20 colectoras, digo, ¿a qué estamos jugando? 20, 10, no sé cuántas son, un disparate. ¿A qué estamos jugando?
Uno va a votar a Juan, el otro a Pedro, el otro a María, todos peleados entre sí, y después los que están peleados le dan los votos para que uno de ellos gane, sacando menos votos, mucho menos quizá que el que va por mi partido o el que va por otra fuerza. Es decir, esto tiene que terminarse. Acá hay que trabajar con sentido de unión, con criterio. ¿A dónde vamos? Va a pasar lo mismo que con el gobierno nacional. Un gobierno loteado no tiene sentido. No se pueden lotear los gobiernos. Hay que gobernar con un sentido de unidad, donde haya áreas que ocupa uno, otro, según su especialización, y no de acuerdo a la pertenencia de determinado grupo. Si te doy los votos, me das tal cosa, no se juega así. Se juega con equipos políticos, se juega con gente que sea conocida, se juega con gente que pueda con honestidad decir lo que va a hacer y que después lo haga. No es un síganme que no los voy a defraudar. Es no decir nunca lo que no se va a hacer. Entonces, si hay un compromiso, y yo sé que hay gente comprometida en esto, yo creo que es muy importante que los zapalinos piensen en aquellos que con criterio de unidad y de progreso le pueden dar a Zapala, y no me meto con partidos políticos en particular, le puedan dar a Zapala lo que Zapala necesita. Necesita trabajo en todos los sentidos, desde médicos a centros universitarios, a mejorar la educación secundaria, la terciaria, la explotación que existe en tantas partes, la recuperación de las tierras fiscales que perdieron muchos productores de lo mínimo, que son los chivos y alguna oveja, que han sido despojados de ella, el tema de la base china y todos estos problemas que existen en la zona. Hay que tomarlo con un sentido de responsabilidad total, de compromiso total y de entrega total. Juan, no queremos quitarle mucho tiempo porque faltan pocos minutos para que comience la presentación de su libro. Este año se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Cuánto tuvo que ver Raúl Alfonsín en este ciclo, el más extenso de la historia argentina? Yo diría que gran parte, ¿no? No sé qué porcentaje decirle, pero gran parte. Raúl Alfonsín es un héroe argentino contemporáneo. Así es considerado y así será considerado en el tiempo. Golpe de Estado en 1930. En 1943, 13 años. En 1955, 12 años. En 1966, 11 años. En 1976, 10 años. La aceleración se iba produciendo. Desde Raúl Alfonsín en adelante van 40 años y se acabaron los golpes de Estado. Sí, a veces tememos algún golpe de palacio, porque cuando se viene un fin de ciclo como el que estamos viviendo, donde están pasando cosas que jamás nos imaginamos que pasarían, se está echando mano de todo, a un pueblo hambreado, a un pueblo necesitado de tantas cosas. Bueno, por ahí alguno piensa que si lo hizo Chávez, y desde ya lo hicieron los Castro, y lo hizo este canalla de Ortega en Nicaragua, después de haber sido un hombre de la revolución que volteó a un dictador, a Somoza, y es tan malo o peor que Somoza en este momento, en su segunda aparición, él y Murillo, su mujer. Entonces tenemos miedo que ante el fanatismo de algunos y la no comprensión de la realidad y el aferrarse a un relato que es mentiroso y que la enorme mayoría de la gente que lo predica sabe que es mentira, pero que hay que disimular por sí. Vamos a tomarnos en serio, vamos a trabajar sobre la historia, y la historia nos marca derechos humanos desde ya, las madres, las abuelas, Alfonsín, la CONADEP, la Junta, el nunca más. Esa es la lucha cuando los militares tenían poder de fuego, militares que nos enfrentaron cuando me tocó a mí ser ministro de gobierno. Momentos dificilísimos fueron, pudo haber pasado cualquier cosa, pero la templanza de Alfonsín lo evitó, y el coraje de Alfonsín. Fue el presidente a Campo de Mayo, exigió la rendición, la obtuvo, y ahí dijo: la casa está en orden. Y algunos se ríen porque la casa está en orden. ¿Qué querían? ¿Sangre en el país de los argentinos? No queremos más sangre, queremos la unión nacional.
sin nadie, eso sí, que se haya manchado las manos de sangre o que sea un corrupto. Esos sean del partido que sean de la pertenencia que sean, fuera. Hay que pensar en gobiernos como los nuestros, que fueron ejemplos de dignidad, de seriedad, y que jamás usaron los fondos públicos ni para hacer política, ni menos para enriquecerse. Juan Antonio Portesi, muchas gracias y vamos a escuchar con atención, en la presentación de vuestro libro. Gracias. Muchísimas gracias, Leandro. A usted. Algún espectáculo especial, al cumpleaños de la biblioteca, y en esta fecha tan especial a los sentimientos de los argentinos, a esta fecha que nos convoca a pedir perdón, a perdonar, a la unión y bueno, a celebrar encuentros como el de esta noche y por supuesto con el orgullo y la alegría de recibir en Zapala a una persona de la trayectoria de este querido escritor que presenta hoy su libro. Una vez más, muchísimas gracias por estar, por compartir y bienvenido siempre a la Biblioteca Popular del Norte. Le cedo la palabra a Luciana. Bueno, muy buenas noches. Hoy tenemos la presentación del libro Raúl Alfonsín, visto por sus contemporáneos. Hoy, siendo 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y la Justicia, siendo una jornada de reflexión para todos nosotros que conmemoramos los 40 años ininterrumpidos de gobiernos democráticos. En principal, me gustaría agradecer tanto a la presidenta de la Biblioteca Popular del Orden, Miriam Catalán, a los miembros de la comisión que nos permiten, nos abren las puertas de este maravilloso lugar para poder realizar esta actividad, a todos los presentes, a Gunardo Pedersen, lo tenemos en el primer lugar, quien fue una persona esencial para poder realizar el nexo con estos autores para que hoy estemos aquí. Es redactor de un plan pionero de la reforma educativa de Río Negro. Vive hace 21 años en Villa Langostura, es profesor de educación física. Además, fue coordinador académico de la Dirección Deportiva de la UBA. Miguel Ángel Quintar, que también nos acompaña, un catamarqueño, investigador de la lucha contra la corrupción y la extinción del dominio. Planteó la inconstitucionalidad del INAE sobre asuntos indígenas y participa de la redacción de este libro que hoy nos convoca. Autor del capítulo denominado Alfonsín desde la palabra, que rescata el mensaje de Alfonsín y las bases filosóficas que lo fundamentan. Juan Antonio Portesi, el compilador de los relatos de los testigos y los contemporáneos del expresidente Raúl Alfonsín. Nació, vive y trabaja como abogado en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Es además profesor de francés. Ambas carreras las estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde además cursó el doctorado en Ciencias Jurídicas y la licenciatura en Ciencias Políticas. Es autor, además de gran cantidad de trabajos, dirigió y colaboró en diversas publicaciones periodísticas, dio charlas y conferencias en múltiples universidades e instituciones, tanto en nuestro país como en el extranjero. Fue profesor de la UBA y de la Universidad Nacional de Luján. Lo que más interesante me produjo fue que fue concejal municipal en 1965. Fue diputado nacional en el 83, cargo que no asume por hacerse cargo del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeña por un periodo de 3 años y 11 meses, al cual renuncia para poder hacerse cargo de la Secretaría de Estado de la Nación, hasta finalizar el gobierno de Raúl Alfonsín. Yendo a lo que nos convoca hoy, Raúl Alfonsín, visto por sus contemporáneos, este maravilloso libro, compila relatos veraces de cada uno de los autores, entre los que podemos nombrar a Julio María Zinganetti, presidente de Uruguay en 2 periodos, Graciela Mejide, defensora de los derechos humanos, Joaquín Aluminia, ex secretario general del Partido Socialista Obrero de España, Rocío Alconada Alfonsín, nieta de Raúl Alfonsín, abogada, politóloga, comisionada para la prevención de la tortura. Licenciada Alejandra, que es docente. Cecilia Campos y Luis Blanco, médicos cardiólogos.
Esto nos da un panorama de la gran diversidad de autores que tiene este maravilloso libro. Les doy la palabra al señor Bunardo. Buenas noches. Sí, en realidad no soy el presidente del comité de noche, sino el vicepresidente a cargo. Esto, lo que les puedo contar, es muy pequeño, por intermedio de Martín Quintana, con quien intercambiamos alguna correspondencia del grupo La Línea, que es una agrupación que siguió en el llano la prédica y el moderno Raúl Alfonsín, reuniéndose en forma casi permanente durante 40. Y me menciona en un momento que tiene un amigo que está escribiendo un libro sobre Alfonsín, y yo tengo una debilidad muy grande con ese hombre porque me tocó vivir de 40 para acá, con libertades restringidas, digamos, y con tutoraje de las Fuerzas Armadas. Y me menciona el nombre, me dice, porque Juancho Portesi, digo, pará, por teléfono. ¿Cómo Juancho Portesi? Juancho Portesi es de Mercedes. Juancho Portesi es de Mercedes. Fue compañero mío de la escuela secundaria. Y a partir de ahí, ya era inevitable, íbamos a terminar de cualquier manera acá, antes o después. Yo no tengo la culpa. Es inocente. Bueno, la presentación va por ese lado porque hay lazos que exceden a la política, a los partidos políticos, y tal vez la figura que hoy nos convoca acá sea uno de los últimos próceres que gobernó para todo el país, para todos los argentinos, y a todos les dio esa recuperación democrática. Eso es lo que nos conmueve y lo que ha hecho el trabajo de Juancho y sus amigos y los autores del libro. Muchas gracias, Bunardo, por esas palabras. Nos acompaña con la palabra el señor Martín Quintana. Bueno, ante todo, me siento muy honrado de estar entre ustedes. La única referencia de Zapala, además de la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico. Yo tengo, sé que mi hermano, uno de mis hermanos que vive en Catamarca, que también es abogado, él hizo la conscripción acá en Zapala. No conocía, tuve el gran gusto de conocer la provincia, y esto nos trae en el ánimo de compartir algunos criterios que hacen a que nosotros podamos llegar a recuperar la sociedad que en algún momento tuvimos y que hoy no la tenemos absolutamente desarticulada, la tenemos absolutamente expuesta a los peores males, y a veces con gente que quizás ha sido arrojada al abismo mismo de la humillación. La humillación es tal vez lo peor que puede pasarle al hombre, que solamente le queda llevarse a la tumba sus penas de hombre pobre o de no haber podido realizarse absolutamente en su vida. ¿Por qué? Porque las puertas se le cerraron. Las puertas se cierran cuando no se toman los caminos indicados para hacer lo que es el deber. Hoy tenemos una fecha que produce mucho dolor, pero que también nos puede llevar a la tentación de hacer un enfoque subjetivo, un enfoque desde lo que es el lamento, desde el sentimiento, pero yo quisiera abundar en algo que es mucho más necesario, que es la cuestión de la objetividad, de ver por qué nos pasan las cosas, por qué nos pasaron las cosas que nos pasan, que hoy tenemos lo que ya he expresado, y para ese caso lo más indicado sería tratar de ver que nosotros, esta declinación que hemos sufrido viene de hace mucho tiempo.
Y en ese sentido debo decirles que en el año 1930 comenzaron los desatinos que nos han conducido a este momento probioso. Y diría que lo más certero sería definir qué era lo que nos pasó. Cuando los militares dejaron de ejercer el deber al que fueron creados y se pusieron a disputar el poder, nos hemos encontrado con este desatino. Y hace poco un amigo del socialismo me hizo llegar un trabajo donde decía, hablaba de el partido militar. Yo abono la tesis de que lo que nos pasó con el golpismo es el partido militar. El partido militar que por un lado se maneja, se expresa como una versión nacionalista del partido, y por otro lado la versión liberal del partido. En ambos casos el Estado está de por medio. Está de por medio por el lado de los nacionalistas. ¿Por qué? Porque sirve para hacer negocio y enriquecerse a expensas del Estado, y eso trae lamentablemente una de las versiones, que es la deformación del sistema democrático, que es el populismo. Y la otra, la versión liberal, es hacer negocio con el Estado y con los amigos del poder. Es la versión del año 1976. Nosotros también este año vamos a cumplir 40 años ininterrumpidos de democracia, que les puedo asegurar que yo hasta los 30 años no había tenido. Imagínense, yo nací en el 73, en el 53, en el 62 hubo un golpe, en el 63, 66 otro, en el 73 hay una apertura democrática por un breve interregno que fue el gobierno de Campo, a los pocos meses, porque después no fue muy democrática la situación. Y después en 1976, 7 años más tarde, o sea que a los 31 todavía no había votado prácticamente. Bueno, decía que una de las consignas en este caso es tratar de compartir con ustedes lo que ha sido la obra de alguien que se ha comprometido con el sistema democrático. Porque cuando uno habla de democracia, tiene que ver que hay dos aspectos que tiene la persona, el ciudadano, frente a la democracia. El compromiso democrático debemos tenerlo absolutamente todos los ciudadanos. Y de acuerdo a las funciones que vaya teniendo cualquiera, sea periodista, sea médico, sea lo que fuere, tiene compromiso, un compromiso más acentuado con el sistema democrático, porque nosotros estamos llamados a cumplir acabadamente con el deber que nosotros tenemos que cubrir frente a la sociedad. Y el otro aspecto de la democracia es la responsabilidad democrática, que es la que cae en el funcionario o en aquellos que tienen o detentan en alguna medida el poder de decisión, si se quiere. Y en el caso de Alfonsín tenemos las dos cuestiones que las ha expresado en gran medida y lo ha transmitido hasta el cansancio y sin haber agraviado absolutamente a nadie. Autografiar, agradeciéndole enormemente su generosidad de permitir esto, que es un acto cultural que lo hacemos con el mejor de los sentimientos y con las mayores ganas. A usted. Bueno, que pase a formar parte del acervo bibliográfico de la Biblioteca Popular Edorri, que este año cumple 107 años. Así que bueno, pronto sabrán de nosotros.
6 de septiembre, cuando se produce por primera vez la interrupción del orden constitucional argentino, aparecían ya y estaban en algunos lados las tendencias dictatoriales en Europa. Estaba la Unión Soviética con un comunismo de una crueldad espantosa, porque lo está pasando en Ucrania hoy. Es válido frente a los 6 millones de ucranianos que fueron masacrados de hambre por el régimen de Stalin cuando la colectivización forzosa. Se murieron de hambre, de hambre. Y el fascismo italiano. El fascismo que produjo varios fenómenos políticos, algunos tuvieron vigencia en el pasado. Getúlio Vargas, no exactamente fascistas, pero profascistas. Getúlio Vargas en Brasil, Juan Perón en la Argentina, que tomaron una cantidad de datos y de cosas como la Carta del Laboro, que es el esquema mediante el cual se maneja el sindicalismo argentino. Nuestro sistema sindical no es de gremios libres, sino de sindicatos dirigidos, y sindicatos que han jugado a la política, y muy fuerte, y que fueron el sustento de un partido político muy importante durante los años de proscripción y después a discutir el poder. Ustedes recordarán que una persona a la que yo no critico demasiado, porque era un hombre honesto, no era ladrón, pero que cometió un error, que fue Raúl Gualdini. Al frente de la CGT produjo 13 paros generales contra el gobierno de Alfonsín. Yo tuve diálogo con Gualdini, inclusive cuando tuvimos la gran inundación en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, que cayeron 300 milímetros en una hora, se quitó todo. Tuvimos 105.000 desplazados sin vivienda, no hubo muertos casi, eso se manejó bien. Lo llamé a Gualdini y le dije, mire, Saúl, yo necesito que me pongan los hospitales de las obras sociales a disposición para poder llegar a la gente, y los campos de las obras sociales, de los sindicatos, para poder llevar a esta gente e instalarla hasta que baje el agua y puedan recuperar, generalmente de barrios bajos y de villas, ¿no? Se puso a disposición y esto lo hizo desinteresadamente, y esto para mí fue un gesto muy importante. Pero este es el esquema fascista de la Carta Nacional del Laboro, hecha por los fascistas que vinieron de Italia después de la guerra, que se instalaban en Argentina de la misma forma que por Odesa, con el acuerdo de la Iglesia y del peronismo y la vista gorda de las potencias occidentales, vinieron una cantidad de nazis a instalarse en la Argentina, entre ellos el que le vendió el disparate de la usina atómica ahí en la isla Huemul, que Perón anunció al mundo que estábamos por producir uranio enriquecido para fabricar la bomba atómica. Un descalabro total, lo cual era una mentira absoluta. Bueno, aquella mentira creo que palidece también viendo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Eso del 6 de septiembre es una revolución realmente fascista, con un sujeto desagradable, grosero, el caballo, le decían a Ulises. Después pasa lo que pasa, la década infame, mis familiares echados de la docencia, echados de los diarios, una época muy difícil, donde mi padre me contaba llegar a votar y estar los comisarios, el oficial de policía, esa vez fue un comisario del partido de San Andrés de Giles, con la pistola arriba de la mesa, ¿no? Usted ya votó. No, yo no voté. Usted votó, yo no voté, agarró la pistola, votó. Esto era lo que se vivía, el cambio de urnas, las urnas que no iban al correo, sino que iban a domicilios particulares, y ahí se vaciaban y se mataban de risa con los votos reales para reemplazarlos por votos del fraude que llamaron patriótico, porque había que oponerse al otro partido popular que en ese momento había gobernado la Argentina.
Y el otro golpe que sigue es de 1943, que los da un grupo de oficiales fascistas, fundamentalmente partidarios del eje de Alemania nazi y de Italia fascista, donde formaba parte el coronel Perón, teniente coronel Perón. Perón está en la foto con Uriburu, cuando está por entrar a la Casa de Gobierno en un auto descapotable. El capitán Perón está en el estribo del auto, y después es el golpista del 43. Es decir, hay una historia, yo no lo digo mal esto, lo digo simplemente para tener en cuenta que de alguna forma, si tomamos el 55, podríamos decir que el que las hizo las pagó, pero el tema es que se van acelerando los golpes. 30 al 43, 13 años, 43 al 55, 12 años, 55 al 66, 11 años, 66 al 76, 10 años. La aceleración es total. Y también hay una cosa rara que no termina siendo un golpe total, porque asume el funcionario que lo seguía al Frondizi, que es José María Guido, senador por acá, por Río Negro, buen bebedor el hombre, haciéndose cargo con la disolución del Parlamento, una época de azules y colorados donde realmente las Fuerzas Armadas se enfrentaron y murieron como siempre los soldados. Así que había que poner fin a esto. ¿Y quién le pone fin? Le pone fin Raúl Alfonsín. Porque desde entonces, desde que asume don Raúl el 10 de diciembre de 1983 hasta hoy, no ha habido ningún golpe de Estado, ni hay posibilidades de golpe de Estado. Salvo, y se lo decía a Leandro en un reportaje de recién, hay algún temor por un golpe de Estado de Palacio. Es decir, no tomando partido por ningún partido político, por ninguna coalición. Digo que es evidente, quien no lo ve es porque no quiere verlo o porque niega la realidad. Hay un fin de ciclo. Y un fin de ciclo donde hay una cantidad de gente que en esto no es que le vaya la vida como Chasescu, que lo mataron a ella y a la mujer, o al otro que lo colgaron en Bolivia, en la plaza del Quemado. Acá les va la vida porque han robado tanto y robó tanta gente que alguna vez la justicia va a decir, bueno, trabajemos en él. Es decir, la causa Cuadernos alguna vez se va a terminar. ¿Por qué no se termina? ¿Por qué está trabada? Porque hay una enorme cantidad de empresarios que están metidos. Entonces, en la República Argentina, el día que se condenen a los políticos con los empresarios corruptos que han vivido chupándole la sangre al Estado, caiga el que caiga, cuidadito acá, no nos equivoquemos, no son de un partido o de otro, son de un partido plutocrático que ha hecho muchísimo dinero a expensas del Estado. Nos han robado, nos roban todos los días, por eso hay hambre en la Argentina. Porque nos roban permanentemente, no hay viviendas y la gente tiene que irse a las villas. Porque nos roban permanentemente, no hay inversión y hay un desempleo importante en Zapala que no debería haberlo. Zapala tiene que ser un centro logístico de una magnitud extraordinaria. Está situado en la vía bioceánica, tiene una posibilidad fenomenal, tienen que tener un parque industrial. Si el amigo es intendente, hay otro candidato, pero el que sea, si te toca a vos, hay que trabajar en esto. Alfonsín, alguno dirá, ¿recuerdan el pasado? No, recordamos el pasado con sentido de futuro. Entonces, cuando él habló y trató de concretarlo, que no lo hizo y discutimos fuerte, yo quería que lo hiciera de otra forma, no enamorarse del proyecto urbanístico, sino del gran proyecto político. Y enamorarse del proyecto urbanístico significó que no se hizo nada, para que después Raúl nos dijera, tendría que haberme instalado con una carpa en Viedma. Hay que descentralizar la República Argentina, hay que descomprimir el Gran Buenos Aires. No solamente que deje de crecer, sino que hay cierta población que tiene que volver voluntariamente, por cierto, a sus lugares de origen. Pero hay que darle trabajo para esto. Hay que darle la posibilidad de que puedan vivir, mantener la familia, disfrutar, gozar, tener las cosas que da la sociedad moderna hoy. Si no, van a seguir viviendo en la villa,
porque tienen la cancha de fútbol del club favorito ahí nomás, ya sea Capital, Rosario, Córdoba, están cerquita, las luces del centro están, y acá a lo mejor vienen a perderse en el medio de la montaña, pero si le damos los medios para que vivan diferente, para que puedan educar a sus hijos de otra forma, como los educaron a ustedes, como nos educaron a nosotros, los educaron de otra forma. Esto es un amor por el dinero, es un consumismo, es absurdo lo que pasa a una sociedad como la Argentina. No podemos resignar los grandes valores que hicieron de nosotros un gran país.